A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el siglo XIX, un joven y una joven que no se conocían y que vivían en pueblos muy cercanos emigraron, cada uno por su lado, de Rusia a los Estados Unidos. Por esas jugarretas que tiene la vida, ella y él se conocieron en aquella nueva tierra que habría de adoptarlos como ciudadanos. ¿Y entonces? Entonces, claro, se casaron. Y de aquella unión nació un pequeño al que llamaron Irving Wallace. Con el paso del tiempo, este niño se hizo adolescente y a los 15 años escribió y publicó su primera obra. Cuentan que cuando este escritor publicaba sus libros, los psicólogos y los psiquiatras se quedaban sin trabajo durante un tiempo porque era tal la ansiedad por la lectura que el público no pensaba en nada distinto. El público lector no tenía tiempo para deprimirse ni para pensar en los problemas de cada día, porque abrir las páginas de sus libros y encontrar sus historias cortas, vibrantes, llenas de imaginación, era una alegría para el espíritu y el mejor remedio contra la depresión. Pero sus libros nunca fueron escapistas. Las historias de Irving Wallace eran de la vida real, de las que acontecen a todas las personas a la vuelta de la esquina. Irving Wallace, el hombre que vendió más de 250 millones de libros en todos los idiomas, estaba naciendo un día como hoy, 19 de marzo de 1916, y celebramos su cumpleaños recordando una frase suya. Debemos llegar a ser nosotros mismos, sin miedo a estar equivocados, y eso es más admirable que la fácil cobardía de someternos a la mayoría. Feliz cumpleaños, gran escritor y maestro. Feliz cumpleaños, Irving Wallace. Las principales noticias del día. Titulares. Nadie podrá ganar más de $5.072 al mes en el sector público. El correísmo se desmarca de Ronnie Aliaga. Examen de Contraloría advierte que plan de repavimentación de Quito se hizo con material de mala calidad. En el segmento de opinión, Fondo Monetario Internacional. En política internacional, normalizar el terror. Los editoriales serán de César Ulloa, Justicia. Martín Pallares, a Pavel, la vergüenza le es esquiva. Noticias del día. Nadie podrá ganar más de $5.072 al mes en el sector público. A través del acuerdo ministerial, el Ministerio de Trabajo estableció las remuneraciones para el sector público, incluidos los gobiernos locales y las empresas públicas. Así se determina que en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, la remuneración de los funcionarios públicos puede ser igual o superior a los $5.072 mensuales que gana el presidente de la República. El acuerdo ministerial fija las remuneraciones mensuales unificadas de los empleados públicos del nivel jerárquico superior. La tabla compartida por el Ministerio del Trabajo se divide en 10 grados cuyos salarios van desde los $2.115 a $5.072. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ha alertado que esa cartera de Estado ha detectado que más de 1,000 empleados del sector público estaría ganando más de los $5.072 mensuales del primer mandatario y aseguró que el Estado ahorrará $20 millones sin los sueldos dorados del sector público. Sin pagar esos rubros significa un ahorro de más de $200 millones anuales que el Estado sí los requiere. La política social del gobierno lo requiere para que vaya la salud, la educación y la primera prioridad, la seguridad ciudadana, aseguró Núñez. Y añadió que el acuerdo es de cumplimiento inmediato y por lo tanto las empresas que dependen del Ejecutivo tendrán que empezar a hacer el ajuste pertinente. A fin de mes tendrán que cumplir con el acuerdo ministerial. El correísmo se desmarca de Ronnie Aliaga.
Como parte de las investigaciones del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado ha señalado al ex legislador correísta Ronnie Aliaga como colaborador político dentro del esquema de delincuencia organizada. Aliaga, quien está fuera del país desde diciembre de 2023, es uno de los 13 nuevos procesados en el caso Metástasis y sobre él pesa una orden de prisión preventiva. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía indicó que el militante de la Revolución Ciudadana tenía como objetivo lograr la impunidad de los actores del grupo delincuencial en su calidad de asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización. Tras su vinculación en el caso, el pasado 15 de marzo, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Pierina Correa, indicó que cada quien tiene que responder por lo que hace o dice. Correa, que es hermana del expresidente Rafael Correa, señaló que las acusaciones contra Aliaga no afectarán a la bancada de la Revolución Ciudadana ni al movimiento. No puede trasladarse al movimiento porque él fue asambleísta o militante de la Revolución Ciudadana porque lo que habría hecho no fue a nombre o por disposición del partido, añadió Correa este lunes. Para la asambleísta, lo que ocurre con Aliaga es similar al escándalo que envuelve al ex legislador del Partido Social Cristiano Pablo Muentes en el caso llamado Purga. En este caso, el Partido Social Cristiano marcó distancia de Muentes y tanto la bancada legislativa como sus líderes han expresado que no tienen relación con la actuación del ex asambleísta. Examen de Contraloría advierte que plan de repavimentación de Quito se hizo con material de mala calidad. El plan de repavimentación de Quito implementado en las administraciones de Jorge Yunda y Santiago Guardera suma irregularidades. Un examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado entre el 1 de enero del 2019 y el 30 de abril del 2023 señala que la empresa metropolitana de obras públicas EMOB utilizó materiales de mala calidad en al menos 6 avenidas de alto flujo vehicular del norte de Quito. Entre ellas aparecen las avenidas Diego de Vázquez, Clemente Yerobi, Isidro Ayora, Juan Procel, Jaime Roldós Aguilera y José Enrique Guerrero. Según el documento, en estas vías se utilizaron pavimentos cuyos espesores no garantizaron los 5 años de vida útil que determina la norma. La Contraloría agrega que estas omisiones no son menores, pues la EMOB destinó $3.2 millones para la repavimentación de estas avenidas. El informe afirma además que en varios tramos de las 6 avenidas se colocaron diferentes tipos de pavimentos pese a ser parte de la misma obra. Las irregularidades identificadas en el actual examen de la Contraloría no son las únicas que involucran a dichas obras de repavimentación. En el 2021 el organismo determinó indicios de responsabilidad penal en el contrato de $30 millones firmado en el 2019 entre la EMOB y el Consorcio Repavimentación Quito, conformado por la empresa Inmosolution y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. También confirmó que el mencionado consorcio subcontrató una parte de la obra a las empresas Erdoiza, Crespo y Geinco. El dueño de esta última es amigo cercano del exalcalde Jorge Yunda. Esta subcontratación, dijo la Contraloría, violó las reglas de la Ley de Contratación Pública. Además, aseguró que Geinco se benefició de otros contratos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, para hablar sobre la situación económica que atraviesa el país. Veamos la nota. Mira, no hay ninguna duda, y se lo ha dicho, que el aumento del IVA tiene un impacto en los precios, ¿no? Tú vas a comprar un auto y el auto, en lugar de tener el 12%, ahora tiene el 13% y a partir de abril va a tener el 15%. Es directo el impacto. Y hay muchos productos que no lo tienen, medicamentos, educación, etcétera, etcétera. Entonces va a haber una inflación más alta, pero el impacto no va a ser una cosa del otro mundo, con lo cual no estoy diciendo que no importa. Sí importa, pero no va a tener un impacto enorme. Y en realidad, pues hay que estar consciente que en la vida, cuando uno trata de arreglar problemas a título personal o a título de país, las soluciones todas tienen un impacto, porque justamente uno trata de resolver problemas. Así que sí es lógico que la gente, sobre todo en productos de costo importante, la gente esté hoy comprando antes de que suba más. ¿Cuánto más alta será la inflación?
será algunas décimas más. En realidad, eso es lo que está calculando el gobierno, esas décimas más. En términos de precautelar los esquemas macroeconómicos, y me imagino en función de las posibles negociaciones para lograr más recursos. Y vamos a hablar de inmediato de esa necesidad de financiamiento que tiene el gobierno. Mira, como tú me habrás escuchado y escrito, yo creo que había dos caminos en esto. Uno es el tema de tener más ingresos y el otro es eliminar gastos improductivos del Estado. El Estado se ha ido, y yo creo que había que irse por los dos caminos, es decir, a hacer temas de ingresos y también tema de reducción importante de gastos. Desgraciadamente, y eso sí está mal desde mi punto de vista, es que el gobierno se ha ido únicamente por el tema de aumento de ingresos y no muestra ningún esfuerzo por el tema de reducción de gastos improductivos que empobrecen a la economía en definitiva. Entonces es una pena que el gobierno se haya ido solo por uno de los dos caminos cuando debía ir por los dos. Ahora, ese camino que ha tomado, en particular el tema del IVA, sí genera, digamos, más confianza a nivel internacional de que el Ecuador está enfrentando sus problemas, y eso sin duda abre las puertas, como tú decías, para una mejor negociación y apoyo de los organismos internacionales. Recordemos que este año el Ecuador tiene que pagar alrededor de 5.000 millones de dólares de deuda, de los cuales son, digamos, para redondear, alrededor de 2.000 millones de deuda externa, y entonces nosotros necesitamos apoyo internacional para no pagar con nuestros recursos esos 2.000 y recibir apoyo adicional, es decir, de afuera deberíamos estar recibiendo entre 4.000 y 5.000 millones, de los cuales 2.000 millones nos sirven para pagarle a ellos mismos la deuda y los otros 2 o 3.000 millones son dinero fresco, digamos así. Vamos a contraer deuda, sea con el Fondo Monetario Internacional o con otras fuentes de crédito, aunque no sabemos cuál es dado el riesgo país. Vamos a contraer deuda para pagar más deuda, eso que nos quede claro, siempre. Sí, y eso honradamente no es nada extraordinario. Nosotros contratamos 2.000 y pagamos 2.000, quiere decir que la deuda ni sube ni baja. Lo que sí va a aumentar la deuda son esos 2.000 o 3.000 adicionales que vamos a recibir de dinero fresco. La trayectoria, el intento de trayectoria del Ecuador era de ir bajando la relación entre deuda y PIB. En estos años no creo que lo vamos a disminuir, sino va más bien a tender a aumentar otra vez la relación deuda-PIB. Es una mala cosa, dadas las circunstancias que vivimos, es quizás la única solución aceptable, pero yo insisto, además del tema que está haciendo el gobierno de aumentar ingresos, hay que hacer un esfuerzo importante en eliminar gastos improductivos del Estado. Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Jubilados del IES, estuvo en Radio Sucesos, habló sobre el estado actual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Escuchemos lo que dijo. Sí, porque torcieron los objetivos, ¿no? O sea, en la Constitución y la ley no le faculta a la Asamblea Nacional a torcer los objetivos de una iniciativa popular normativa, que es la primera vez que la planteamos en el Ecuador con el respaldo de 75.500 firmas, organizándonos 500 jubilados en brigadas a nivel nacional. Entonces, porque no tendría ningún sentido, creo Milton, salir a la calle, en el sol, en la lluvia, a pedir a la gente que nos apoye, estando el proyecto de ley incluso en el formulario, porque la gente decía, porque ¿para qué quiere que le firme? Entonces decíamos, lea el formulario, ahí está el proyecto de ley. Y entonces la gente se ilusionó, porque nosotros, querido Milton, con el objetivo de proteger sus aportes, y usted como afiliado, de los míos, de 3 millones de afiliados, de 660.000 jubilados, con el objetivo de proteger nuestros aportes, que de nuestro mensual con el empleador aportamos el 20.6% para financiar las prestaciones de salud, para financiar las prestaciones de jubilación, para que se atiendan los riesgos del trabajo y otras prestaciones, ¿no? Entonces, como usted sabe, que usted conoce, Milton, que el Seguro Social como institución tiene enormes problemas de gestión, tiene enormes problemas de gobernanza, tiene enormes problemas de politización, tiene enormes problemas de corrupción, de ineficiencia, ¿no? De un manejo no transparente, de un manejo opaco de los recursos. Entonces dijimos nosotros, esto hay que cambiar. Nosotros proponíamos dos cosas, Milton. Lo uno era cambiar la gobernanza, modificar la composición del Consejo Directivo del IES. Y lo segundo,
definir las líneas de acción para que el Estado pague las deudas a través de acciones, porque el Estado no tiene plata. Usted conoce Milton, usted lo ha entrevistado varias veces al señor ministro de Economía y Finanzas, no tiene plata. El año pasado en noviembre no tenía plata para pagar sueldos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, en el primer caso, querido Milton, usted sabe que el Consejo Directivo del IES ahora tiene 3 miembros, uno que representa al gobierno, todos los empleadores y otros los asegurados. ¿Qué planteábamos nosotros? Que mediante lo que dispone el 371, 372 de la Constitución, de lo que dispone la Corte Constitucional, conformemos un consejo directivo donde los afiliados, los jubilados tengan la mayoría de votos, tengan una mayor participación, tengan una mayor representación. Entonces propusimos de que sean 2 de los afiliados, uno de los jubilados 3, uno de los empleadores 4 y uno del gobierno. Y dijimos que los 5 miembros, entre ellos, analizando el mejor perfil, se nombra el presidente y se nombra el vicepresidente. Bueno, para el segundo debate, esto no le gustó a la Revolución Ciudadana y tampoco le gustó Construye, ¿no? Decía María Teresa Pasquel y a John Polanco, ¿no? Porque ahí se unieron. Sería bueno que ustedes consigan o entren a la grabación de los días 8 y 9 de marzo a la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Entiendo que están colgados esos audios. Y ahí pueden ver, o sea, ellos fueron los que se opusieron, entonces, y cometieron un disparate, ¿no? De que el presidente de la República, que el delegado del presidente de la República sea el que presida el directorio, toda una opción antidemocrática, ¿no? Y que el vicepresidente, de que lo elijan los 5, no lo puede reemplazar al presidente en su ausencia temporal o definitiva. Y dijeron que para que en ausencia temporal o definitiva del presidente del Consejo Directivo del IES, delegado del gobierno, por ley, de manera antidemocrática, el que lo debe en su lugar es el alterno. Entonces el alterno que se principalice para cualquiera de las 2 cosas. En Impacto Informativo, Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDP, habló sobre la política y los casos Metástasis y Purga. Escuchemos lo que dijo. Bueno, se van confirmando. No hay que olvidar que Fernando Villavicencio, siendo legislador y posteriormente candidato a la presidencia de la República, denunció a 5 legisladores que estarían planeando su asesinato. Entre los que estaban Fuentes, estaba Aliaga. A Fuentes, Aliaga, Cuero, claro. ¿Cierto? De los 3 que me acuerdo. Pero, o sea, una cosa que la señora fiscal acaba de demostrar con el caso Purga es cómo tanto Metástasis como Purga tienen una línea y una conducción política. El Ecuador está viviendo, Edgar, en un momento de transparentar tanto la actividad política cuanto reconocer, observar y trabajar para limpiar esta penetración de la delincuencia organizada en la actividad política, en la actividad pública y lo que es peor, lo más vergonzoso para los ecuatorianos, la toma de la justicia por parte de estos grupos narcos y delincuentes organizados, porque si hay de los 2 esquemas, ¿no? Y claro, el caso Purga nos está demostrando cuánto mal estaba cuando vemos que una sola corte, y recordémosle al país, que están revisando más la del Guayas, falta Manabí, faltan Los Ríos, falta Santo Domingo de los Áchilas, y solo te estoy nombrando las provincias en donde los jueces han actuado muy prestos para darle algún nombre en los casos que se estaban juzgando o que se tramitan. Lo mismo que ya pasó y en Metástasis ya hubo con fiscales y jueces de la judicatura en Cotopaxi. Entonces, claro, si comenzamos a chequear, no solo siguiendo la pista de los jueces que han actuado, vamos a comenzar a ver la necesidad de chequear todas las provincias en donde han venido actuando y en otras que han estado silenciosamente trabajando. No descartemos la provincia de Pichincha, ¿no? Donde hemos tenido en los últimos 4 años unas decisiones, por decirlo menos, polémicas de parte de la justicia. No solo que no descartamos, el problema es que Pichincha tiene la Corte Nacional, en donde ya hemos visto que tiene el Consejo de la Judicatura, tiene la Asamblea Nacional. O sea,
Pichincha es el centro del poder político, ciertamente, pero que se ve rebasada por donde están, algunos dicen, el poder económico, en donde están otro tipo de actividades. Pero si vamos a ver la corte de Pichincha, no es la primera vez que estaría. Pero tenemos el Consejo de la Judicatura, decía, tenemos el Consejo Nacional Electoral, que no ha visto nada, no ha visto lo que ha pasado, el financiamiento, las cosas que están dando a conocerse a través del seguimiento de estos casos. Está el contencioso electoral, y hemos visto cómo han sido incapaces de responder ni siquiera a las demandas. Recién comienza de alguna manera Metástasis y Purga a hacer que los jueces tengan de alguna manera vergüenza porque están expuestos, porque el escarnio público ha sido lo suficientemente fuerte como para que por lo menos tengan vergüenza de lo que debían hacer, que era juzgar y actuar con los hechos. Por eso se les encarga, por eso el país hace un esfuerzo para pagarles mejor a fiscales, a jueces, a policías, a militares, a asambleístas, a ministros de la Corte. Entonces, esto nos ha dado contra el piso estos dos casos, y cada vez que se van desmenuzando esta inmensa telaraña tejida por este grupo, que estamos viendo las cabezas que eran los vínculos políticos, pero ¿quién más está detrás de todo esto? ¿Cierto? Yo hace un momento recordaba y ponía la posesión del señor Aliaga como miembro del Consejo de la Legislatura, su discurso diciendo yo soy orgullosamente un Latin King, y el discurso del expresidente Correa diciendo les he pedido que sean reyes y reinas latinos, no Latin King, porque ahí también hay un poco de sometimiento, pero 300 se afiliaron a lo que en ese momento era lo que es ahora la Revolución Ciudadana o el correísmo. Entonces, claro, se abrió una puerta y no han asumido la responsabilidad de abrir esa puerta. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Telesuceso. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y el probable acuerdo pues que va a llegar el gobierno ecuatoriano a firmar con este organismo internacional. El FMI fue constituido, igual que el Banco Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, con una serie de propósitos fundamentalmente financieros monetarios. Y Ecuador forma parte del Fondo Monetario Internacional y tiene derecho cada cierto tiempo de tener un director alterno, en que opina pues, sobre una serie de temas macroeconómicos de uno u otro país. Ecuador, vuelvo a repetir, es miembro del FMI. El FMI tiene varias líneas de crédito. Se formó con un primer crédito que le llaman stand-by, que es un préstamo de corto plazo, 1 año. Pero a través de los años ha ido creando otra serie de líneas de crédito en función de las realidades del uno u otro país en el mundo. Ecuador ha firmado varios acuerdos con el FMI. Y esos acuerdos financian todo un programa macroeconómico en la que se incorpora varios temas que son importantes dependiendo de la situación macroeconómica, fiscal y de balanza de pagos del Ecuador o de cualquier país. El presidente Noboa ha dicho en Nueva York que él va a ponerse de acuerdo con el FMI porque cree necesario el apoyo financiero de este organismo multilateral de tipo monetario financiero. Y eso es una buena noticia para el Ecuador, para los mercados internacionales. Ya también el ministro de Finanzas ha declarado de que en las próximas semanas, tal vez 2-3 semanas como máximo, técnicos pertenecientes al Fondo Monetario Internacional que trabajan en Washington, que es sencillamente la matriz del FMI en Washington, D.C., Estados Unidos, vendrán al Ecuador para instalarse con las autoridades financieras y monetarias del Ecuador, a los fines de elaborar un programa, y que ese programa, aprobado de común acuerdo entre el gobierno del Ecuador, con
autorizado con sus autoridades, digo usted, pues ministro de Finanzas, gerente general del Banco Central del Ecuador, y los tecnócratas del FMI pueden llegar a un acuerdo que una vez que las partes digan estamos de acuerdo en todo este programa, eso tiene que ir al directorio del Fondo Monetario Internacional en Washington para que sea aprobado, analizado, habrá sugerencias de los directores y en función de eso se comienzan los desembolsos. Yo creo que el convenio debe ser de 3 años, no de un año. Naturalmente que en mayo del próximo año tendremos un nuevo presidente y un nuevo gobierno y es posible que el presidente Noboa vaya a ser reelegido si es que se presenta como candidato. Pero en todo caso, el Ecuador requiere la asistencia financiera monetaria del FMI, no por un año, sino en un programa de 3 años. Estoy seguro que esto permitirá a los empresarios privados internacionales mayor confianza para venir al Ecuador a invertir. Y se abren más las puertas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación de Fomento y de otros gobiernos para ayudar al Ecuador al financiamiento de un programa que será redactado y convenido con el FMI. ¿Cuáles serían los puntos más o menos? Bueno, subsidios a los combustibles, diésel, gas, sí, ese será un tema que se pondrán de acuerdo. Segundo, el desastre que son las empresas estatales. Ya hay una información que la mayor parte de las empresas estatales pierden dinero y ahí se desperdicia mucho dinero. Entonces hay que reprogramar, reordenar todas esas empresas. Y el tercer punto que entiendo que debe estar en ese acuerdo es las reformas al sistema de seguridad, al sistema de pensiones, porque el sistema actual de reparto, como se llama, sencillamente es insostenible. Es necesario hacer reformas y van a tener que ponerse de acuerdo en ese programa el gobierno y el FMI. Pero también habrá el tema de cómo reducir, controlar el gasto corriente, el gasto permanente que está creciendo mucho más que los ingresos y hacen que el déficit fiscal pues esté para este año en 5.000 millones de dólares independientemente de los ingresos adicionales por la última reforma tributaria. Entonces hay esos temas y habrá otros temas con toda seguridad que se ponen sobre la mesa para la discusión. Pero es positivo para el Ecuador. Ya van a haber una serie de izquierdistas o extremos izquierdistas que dirán que están en desacuerdo con el FMI porque eso es colonialismo, imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ecuador necesita, mis amigos, la economía ecuatoriana necesita más recursos desde el exterior y el FMI brinda recursos con tasas de interés bajas y amplios plazos para pagar. Y eso, vuelvo a repetir, va a estimular la inversión extranjera. Estoy seguro que el riesgo país se desplomará a mucho menos de 1.000 puntos el momento que se llegue a ese acuerdo y se anuncia al país y al mundo que el director del FMI en Washington ha decidido apoyar al Ecuador para financiar un programa X basado en tales y tales puntos. El empleo es básico y para eso se requiere sencillamente el crecimiento de la economía. Y ese programa tiene que tener también metas con respecto al crecimiento de la economía los próximos 3 años. Amigos y amigas, esta es una noticia muy positiva para la economía ecuatoriana, para el sector privado que hace las inversiones. Es el sector privado nacional, empresarios privados en el sector exportador, por ejemplo, que hacen más inversiones y más inversiones. Y otro punto a propósito que estarán de acuerdo el FMI y el gobierno ecuatoriano es en un programa petrolero para aumentar la producción. Se necesita aumentar el nivel de producción petrolera. ¿En qué campos? En algunos campos, eso es el campo Sacha, por ejemplo. Y para eso se necesita financiamiento nacional y financiamiento internacional. Y eso así nomás, la plata no viene, a menos que los inversionistas y aquellos que están dispuestos a prestarle al Ecuador tengan confianza en que el futuro macroeconómico del país y el futuro político del país sí es sostenible. De tal manera que amigos, cuando hay que hacer notar con mucho énfasis cosas positivas del gobierno, hay que decirlo abiertamente. Es algo positivo, es acertado que el presidente autorice ponerse de acuerdo al ministro de Finanzas y al gerente del Banco Central, ponerse de acuerdo con el FMI en un programa básico que tiene que tener los elementos que he mencionado, pero dentro de un contexto de crecimiento de la economía
y de crecimiento de empleo, empleo, empleo y empleo. Queridos amigos, les agradezco por estar con nosotros, pero era necesario que haga alguna sugerencia por este acuerdo que se avecina con el Fondo Monetario Internacional. Gracias y nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Normalizar el terror. Hannah Arendt nos hizo comprender cómo se podía banalizar el mal cuando existen unas circunstancias que coadyuvan para encontrar justificaciones plausibles, como la obediencia a unas órdenes o la facilidad para seguir al rebaño, para explicar la participación activa o pasiva en acciones terribles y atroces. En su momento, la figura de Adolf Eichmann a lo largo de su juicio en Israel, un insignificante funcionario que pese a ello se encarga de la coordinación administrativa y logística de la perversa solución final, el programa de exterminio de los judíos europeos por el Tercer Reich de Adolf Hitler, es la encarnación de la banalización que Arendt señala. Los años transcurridos entre aquella oscura época y el presente ciertamente no han sido suficientes para superar ese mal del siglo XX, la indiferencia hacia la crueldad y la maldad, y más aún, el irrespeto al dolor de las víctimas. Durante alguna carrera pedestre en el País Vasco la semana pasada, apareció en la ruta un banner para honrar a un miembro de la ETA, la organización terrorista vasca que ensangrentó a España durante décadas. Los organizadores de la carrera, autoridades de elección popular, en forma alguna impidieron la exhibición sin consideración alguna por las víctimas de las acciones del terrorista en un atentado que causó 24 muertos. La actriz Itziar Ituño, durante una premiación, entona en solidaridad con el compositor una canción de autoría de este que celebra la fuga de prisión de 2 terroristas de ETA. En la misma semana, en Berlín, se produce una marcha de grupos de extrema izquierda que demandan se libere de cargos y termine la pena de prisión impuesta a una terrorista que en los años 80 del siglo pasado fue parte de una organización terrorista que llevó adelante atentados mortales en Alemania. Ni a quienes enaltecen a los asesinos vascos con pancartas, ni a quienes cantan a esos mismos criminales, ni a los que marchan por la liberación de una asesina, parecería tener algún respeto o preocupación por los deudos de los muertos, completamente ajenos y sin ninguna vinculación y peor responsabilidad en las razones que habían llevado a prisión a quienes asesinaron a padres, hermanos, hijos. Casi todos muertos por haber estado en el momento y el lugar equivocado, porque a algún criminal se le ocurrió que sería un buen sitio para matar a mucha gente. La indiferencia hacia ese sufrimiento, asumir que asesinar personas enaltece de alguna manera, convierte en héroes o mártires a los asesinos, porque matan a nombre de algún desvarío ideológico, es una muy preocupante señal de esa banalización del mal de la que nos habla Hannah Arendt. Desde mediados de los años 60 del siglo pasado, una autodenominada izquierda que pretendió y en alguna medida logró el establecimiento de una, entre comillas, superioridad moral que justificaba como acción revolucionaria el asesinato y la comisión de toda suerte de crímenes cuando sus autores se declaraban de línea marxista-leninista o cualquier otro cliché parecido. Posiblemente el más logrado producto de este particular marketing político ideológico
sería el del sociópata argentino Ernesto Guevara, el Che, un asesino serial que orgulloso le cuenta a su padre que se ha dado cuenta de que le gusta matar a él, que presume de médico, a quien el juramento hipocrático le habrá parecido una ridiculez burguesa, simplemente ateniéndonos a su prontuario de sentencias de muerte que al parecer disfrutaba dictando y presenciando su ejecución. Para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. Esta es una revolución y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro. Esta declaración, hecha por el Che al escritor Pardo Liada, consignada en el libro Fidel y el Che, define, más allá de cualquier duda, a quien se convierte en el ícono del revolucionario de la izquierda mundial, un fetiche plasmado en camisetas y banderas. Su influjo no se quedó enterrado en las selvas bolivianas, tras haber sido conveniente enviado a morir por Fidel nada menos que ya no sabía cómo librarse de él y que convirtió su fracaso en un martirologio revolucionario. Las criminales obsesiones de Guevara serán la fuente de la que beberán estos terroristas de la ETA, a los que glorifican hoy en el País Vasco, o los de los extremistas alemanes, por quienes salen a las calles hoy unos desorientados. Resulta por demás cómodo el asumir la primera parte de la proclama guevarista, el matar por odio, como una máquina, y olvidarse del arcaísmo de los procedimientos burgueses a la hora de exigir garantías y demandar amnistías y perdones en ejercicio de una vergonzosa doble moral. A nadie sorprendió que en 2017, a los 50 años de la muerte del Che, se dieran en Europa expresiones de adhesión y eventos para recordar la fecha, no como un alivio por la desaparición de un criminal internacional de la talla de un Heydrich o de un Macera, sino para enaltecerlo y glorificarlo. La desmemoria es un peligroso camino que la sociedad puede tomar, una muy arriesgada amnesia que abre las puertas a banalizar los hechos atroces que afectaron a la sociedad y en su momento, ante su brutalidad, fueron causa de rechazo y horror por la misma. Una presunción de superioridad moral desde los asesinos es una ofensa a la razón. ¿De qué superioridad pretenderán hablar quienes ven a personajes como Stalin, con sus 30 millones de víctimas, como lo hace Putin, que lo reverencia como uno de los grandes rusos, o de Pol Pot, el destacado exterminador de sus conciudadanos camboyanos, o de Mao y sus 50 millones de muertos de hambre? Desmontar estos mitos es un ineludible deber que debe cumplirse para exorcizar del discurso político a la serie de falsedades que lo rodean. Es penoso constatar cómo en la España de hoy, esa memoria, con su consecuente respuesta legal, le está siendo arrebatada al país y a las víctimas, al haber descendido el presidente del gobierno nada menos a una negociación de alcantarilla cuyo único fin, de lo que se ve al menos, es agarrarse con uñas y dientes al poder. Las amnistías a quienes en Cataluña promovieron violentamente, con muertos y heridos, la secesión, los indultos y las rebajas de penas a los terroristas vascos, todo para que los partidos que los defienden voten por el gobierno, es una claudicación de los más básicos principios a esperarse de parte de quien gobierna. La banalización del mal, la relativización del crimen, el irrespeto a las víctimas convertidas en política de Estado. Sánchez
convertido en un voluntario rehén de radicales cuyo objetivo declarado es la desmembración de España. Más grave aún, convertido en rehén de sus ambiciones y de su insaciable adicción al poder. Con la ceguera propia del ubris, el demonio desmedido que los griegos ya detectaran, el futuro de España luce más incierto que nunca. Una independencia del País Vasco y de Cataluña separaría ya físicamente al país de Europa, que vería a los Pirineos como su frontera. ¡Qué patético legado! Muchas gracias. Editorial. Justicia, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. La manera como entiende una sociedad qué es la justicia y además cómo la lleva a su vida diaria determina su convivencia en términos de equidad, inclusión, neutralidad, oportunidad, acceso, integralidad, transparencia, integridad. En definitiva, calidad de vida. Por estas razones cobra sentido e importancia tener una justicia blindada contra la negligencia, la corrupción y la impunidad, y que cuente con las mejores mujeres y hombres en calidad de operadores. Sin embargo, no hay que perder de vista que la justicia responde a un sistema en donde interactúan varios elementos: diseño institucional, reglas del juego, formación y capacitación, evaluación y las mismas personas, además de la interacción con las demás instituciones del Estado. La crisis que atraviesa la justicia en Ecuador no es coyuntural, sino más bien estructural. Esto significa que viene arrastrando dos vicios, al cual se debe agregar otro de alta complejidad: politización y judicialización de la política, más la infiltración del narco. Esta hidra de tres cabezas, en las que indudablemente hay personas con altas credenciales profesionales y éticas, no obstante atraviesa su peor momento, el mismo que puede verse como una enorme posibilidad para la corrección de los dos vicios históricos y la ruptura de la infiltración de la mafia. No es tarea sencilla, pero tampoco imposible. Lo otro supondría naturalizar la injusticia como forma de vida, es decir, desequilibrio, exclusión, favoritismo, corrupción y opacidad. Pese a los muchos cambios que se deben propiciar en la justicia, el más importante viene por el lado de las personas, pues los operadores de justicia deben estar investidos por el ejemplo, pues resultaría un contrasentido que imparta justicia a alguien que actúe de manera contraria a la ética pública. Jueces y fiscales son los primeros en convertirse en la reserva moral de la sociedad. Otro tanto de responsabilidad tienen las universidades, y es ahí donde se debe reforzar la formación de quienes a futuro serán los operadores de justicia. Insisto, el camino es largo y tedioso, pero debemos iniciar. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. A Pavel la vergüenza le es esquiva. Martín Pallares, El Expreso. Jorge Yunda al menos salpimentaba sus sinvergüencerías con una pizca de folclore y de humor ecuaibolero. Lo de Pavel Muñoz, en cambio, es esa misma sinvergüencería, pero con lenguaje espeso y baboso de tecnócrata de medio pelo. Es que hay que escuchar lo que Muñoz dijo a inicios de semana, cuando en uno de sus monólogos asabatinados habló sobre la sanción que le impuso un juez por haberse pasado por el forro la ley electoral. Muñoz fue hallado culpable de haber hecho proselitismo, en su calidad de alcalde de Quito, a favor de la correísta ultra Luisa González, y fue condenado a pagar $9.200 y ofrecer disculpas públicas por aquello. Muy Orondo sostuvo que la sanción en su contra le hace daño a la democracia. Ojo, no dijo que la ley fuera mala para la democracia, sino que la sanción es lo que le hace daño, enviando el tétrico mensaje de que el problema está en cumplir la ley. Su argumentación fue patética. Dijo que la sentencia del juez es un peligroso precedente porque el presidente Daniel Noboa no podría hacer campaña por el sí a favor de su consulta popular. O Muñoz no entiende o se hace. En el caso de Noboa, el presidente es el proponente de una consulta y tiene el derecho a promoverla, mientras que él, como alcalde, se dedicó a hacer TikToks y asistir a concentraciones para beneficiar a una candidata a la presidencia.
cosa que está expresamente prohibida en la ley. Sostuvo además, en su misma línea de afinada estupidez, que con la sanción se le está arrebatando su derecho a la libre expresión. Quieren que acalle mi forma de pensar, se quejó Muñoz, como si no supiera que la ley busca impedir que los funcionarios utilicen sus cargos para promover candidaturas, algo que ocurre en cualquier sistema civilizado donde la libre expresión no es atropellada como durante el reinado de su jefe y gurú, Rafael Correa. Ahí la libertad de expresión le importaba un rábano, pero hubo más. Sostuvo, por ejemplo, que era injusta la decisión del juez porque hay otros alcaldes y prefectos que hicieron lo mismo. Es decir, reconoció su falta e introdujo en el debate la siniestra figura de si muchos roban, entonces ¿por qué yo no puedo robar también? Quito podrá sufrir de una aguda crisis de liderazgo y decencia política, pero no se merece tener un alcalde que llegue a sostener públicamente tamañas sinvergüencerías. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Cierran los colegios electorales rusos entre protestas en Rusia y Europa. Cierran los colegios electorales rusos entre protestas en Rusia y en Europa. Los resultados preliminares dan una esperada victoria para el presidente Vladimir Putin. Según la Comisión Electoral Central, Putin habría obtenido el 87% de los votos, con la participación en máximos históricos. En un discurso el domingo, el presidente ruso recordó al líder de la oposición, Alexei Navalny, y aseguró que había planes de intercambiarlo antes de su muerte. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все. Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Poco antes de su muerte, Alexei Navalny llamó a los oponentes de Putin a reunirse en los colegios electorales el domingo a mediodía y votar a cualquiera menos a Putin, en una protesta denominada Mediodía contra Putin. Miles de personas siguieron esta idea en varias ciudades rusas, así como en las embajadas y consulados rusos en el extranjero. En Praga se quemó una efigie de Putin para recordar también la fiesta de Maslenitsa que se celebra el domingo. En Moscú se honró la memoria de Alexei Navalny en el cementerio. La gente llevaba flores y velas y muchos también traían papeletas de votación con el nombre de Navalny escrito a mano. Italia conmemora los 163 años de la unificación con una ceremonia en Roma. Italia conmemora los 163 años de la unificación con una ceremonia en Roma. La proclamación del Reino de Italia tuvo lugar el 17 de marzo de 1861, después de que el Reino de Cerdeña aprobara una ley que proclamó oficialmente el nacimiento de Italia. Para conmemorar el aniversario, el presidente de la República, Sergio Mattarella, presentó sus respetos ante la tumba del soldado desconocido en Roma, acompañado por la primera ministra. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito,
Inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.